Ya estamos nuevamente con todos ustedes compartiendo este segundo segmento de Legislativas. Un programa especial dedicado a la Ley de Paridad de Género, un nuevo derecho instituido desde el jueves pasado aquí en la provincia de Misiones. Y les comentábamos recién, tiene que ver con todas las conquistas, si podemos darle un nombre, con relación a los derechos de las mujeres. Como por ejemplo, uno de ellos es la cuestión del voto, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas bastante importantes que tienen que ver con este proceso, si se quiere decir, institucional y de logros en el siglo pasado, ¿no es cierto? En el siglo pasado, exactamente. Vemos este repaso y continuamos con Legislativas. Comenzaba un nuevo siglo, el siglo de la comunicación, las tecnologías, la medicina y las guerras mundiales. Y también el siglo de la liberación de la mujer, pero para eso hubo mucho camino por recorrer. En 1912, la ley Sáenz Peña permitió el voto universal, secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos. Este derecho para las mujeres llegó en 1947, cuando se aprueba la ley del voto femenino. Se concreta en 1951. El 90% del padrón femenino fue a las urnas. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Y así vamos hasta 1991, cuando se sanciona la ley de cupo femenino. Argentina se constituyó en el primer país del mundo donde las listas de los partidos políticos para cargos electivos nacionales deben tener como mínimo un 30% de candidatas mujeres. Misiones se adhirió en 1993. Con la Ley de Paridad de Género, por primera vez en la historia habrá igualdad al momento de conformar las listas para cargos legislativos. Deben integrarse de manera intercalada entre hombres y mujeres. Incluso, para sustituir un candidato, debe hacerlo quien tenga el mismo género. Así despedimos el siglo XX para dar la bienvenida a otro con más derechos adquiridos. No se trata solamente de cumplir un porcentaje, sino de demostrar que las mujeres tienen mucho por aportar, antes restringidas al ámbito privado, hoy siendo protagonistas de un nuevo pacto social, izando la bandera de la igualdad. Bueno, la bandera de la igualdad, ¿no? No nos midan a todos con la misma vara, decían, sí. ¿no? Queremos demostrar que tenemos muchas capacidades, decían las diputadas opinando, y bueno, con un clima de muchos festejos. Ahora, las mujeres entonces ya en igualdad de condiciones a nivel de candidaturas políticas. Y un proceso que en Misiones lleva bastante años, ¿no? Que prácticamente está desde los comienzos de la democracia. Uno en el ejercicio de la profesión, ¿no es cierto?, que tenemos un poco más que la democracia, pero tuvimos oportunidad, en relación a lo que vamos a ver dentro de un ratito, de entrevistarlas, de participar de su gestión y todo lo demás. Una con su norte orientado hacia Evita, otra con su norte orientado a Alicia Moró de Justo, una del Partido Justicialista, otra de la Unión Cívica Radical. Ambas fueron protagonistas de este proceso de la historia, ¿no es cierto?, que la podemos contar y que también ellas las pueden narrar. Digamos. Estamos hablando de Mercedes Oviedo, quien fue la primera mujer en ser vicegobernadora de la provincia. Así es, venía de ejercer la parte gremial, ¿no es cierto?, de empleados públicos, ocupó también el cargo de ministra de Bienestar Social, hasta llegar también a diputada nacional, ¿no? Y en el caso de Mabel Marelli, que viene del gremio docente, de una larga militancia también, hasta llegó a ser gobernadora por solo unos días, ¿no?, por el traslado de cargos al tomarse licencia y al tener que realizar distintas actividades. En ese caso, el presidente de la legislatura era Mario Lozada, y en el corrimiento de cargos a ella le tocó ser gobernadora por unos días nada más. Lo concreto es que ella fue la primera mujer presidente de la legislatura y ambas tienen mucho para contar, ¿no?, de esta experiencia vivida, cómo era vivir la política en ese momento donde la paridad de género era algo que ni siquiera se lo imaginaban. ¿Compartimos el informe, Hugo? Compartimos el informe. Tiene una relevancia e importancia muy buena. Creo que fue un poco el objetivo y la lucha de tantas mujeres a través de los tiempos, la igualdad y la equiparación en términos, aunque tenga que ser por ley, la garantía de tener igualdad de género en los ámbitos, ¿no es cierto?, políticos. Creo que es una gran oportunidad, es un gran logro
pero también es un gran desafío. Es un gran desafío porque la mujer quiere y debe participar en la vida política, en la vida institucional, como participa en la vida pública, en la casa, en la escuela, en el ámbito social. Pero digo que es un gran desafío porque ahora las mujeres van a tener que trabajar conjuntamente con todas, no solamente para ponerse de acuerdo, ir a internas, legitimar representatividad, sino también para generar esas líneas estratégicas que tiene que tener la política con esa mirada femenina. Por eso digo que es un desafío. Y estamos viviendo un momento histórico muy, pero muy especial. Fíjate que esto es algo por lo que vienen luchando las mujeres desde hace muchísimo tiempo, muy pocas al principio del siglo, ya varias más luego, no tantas, nunca fueron lo suficientemente fuertes. Y cuando ya empezamos nosotros, mi generación, tampoco éramos suficientemente fuertes. Pero sí logramos después de 47, que se tuvo la ley en la que se permitía el voto femenino para poder ocupar cargos electivos, pareció, yo todavía no, porque era chica, que se abría un universo para las mujeres, pero no fue así. Hubo discriminación, sobre todo en algunos partidos, en el que incluyo al mío, que afortunadamente ya no ocurre eso, y después con el tiempo hubo que sacar una ley a la que yo siempre la llamé discriminatoria, con una discriminación positiva, que es la ley de cupo, y que fijó algo que nosotros pensábamos siempre que era un piso, el 30%, y lamentablemente se convirtió en un techo. La mujer siempre está presente en todos los actos de la vida y estuvo a través de la historia. Lo que pasa que no se le visibiliza porque siempre quedó relegada, siempre fueron los varones que se destacaron, las mujeres fueron muchas, pero bueno, esa equiparación es la que buscábamos y buscamos, y las mujeres fueron comprendiendo que antes que nada somos seres humanos, somos personas y que tenemos que llegar a los distintos lugares por nuestras capacidades, por nuestras habilidades, por nuestros compromisos, pero también con una mirada muy pertinente a lo que significa ser mujer. De ser primera en varias cosas. Lamentablemente, la única hasta ahora que he sido presidenta de la Cámara. Ya es tiempo que hayan sido muchas más. Fui la primera en muchos, en algunas diputaciones, en estar en el Comité Nacional, en estar en la Convención Nacional de mi partido y en ocupar en forma de suplente o interina la gobernación de la provincia cuando falleció Piró, en el gobierno Humada, que demostramos cómo se podía gobernar siendo de distintos partidos políticos y llevándonos tan bien y con tanto respeto. Creo que lo de Julio con nosotros en la Cámara, conmigo en la presidencia, fue un ejemplo de cómo se puede convivir aún pensando distinto. Que sí, yo siempre cuando charlo con las mujeres y con mis compañeras o en cualquier otro ámbito también con los varones, digo que si nosotros, este ejemplo para mí es muy gráfico, si nosotros tuviéramos una determinada cantidad de dinero y yo le doy a un grupo de varones que me defina las prioridades, por ejemplo en el área del agro o de salud, y pongo a las mujeres y le doy el mismo presupuesto que me definan el tema de las prioridades y de las miradas y cuáles son las cosas que creen que van a tener que hacer con eso, yo pongo después los dos resultados son totalmente diferentes. Y amalgamar esas dos diferencias está la riqueza. Merced a la tecnología, hoy día esto queda como un banco de datos y un archivo histórico, ¿no es cierto? Porque la verdad que reivindica de alguna manera el rol de la mujer en la vida política y específicamente dentro de la historia política de la provincia de Misiones. Dos mujeres que dejaron su impronta y ahora con una ley de paridad en mano
que se va a aplicar el año próximo en las elecciones que se vienen. De esta manera, entonces, nosotros vamos finalizando este bloque, este programa especial de lo que tiene que ver con la ley de paridad de género, lo decíamos, ¿no? Una de las leyes más importantes sancionadas en este año 2018. Pero tenemos más para compartir en Legislativas. Así es, vamos a compartir la última pausa y enseguida regresamos.